soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. Bueno, vamos a hablar sobre un poco de la introducción, los objetivos y el marco teórico. Bueno, el objetivo general es investigar los instrumentos de medida de presión en la industria. Los objetivos específicos son investigar los momentos de la cantidad de movimiento o enlistar las conversaciones de cantidad de movimiento para un sistema no inercial y aplicación. Bueno, en la introducción, las mediciones de presión son las más importantes en las que hacen en la industria, sobre todo en la industria de procesos continuos, como el procedimiento de la elaboración de compuestos químicos, a la cantidad de instrumentos que miden de la presión se puede dar aproximada por lo que se utiliza en cualquier otro tipo de instrumento. Bueno, la presión absoluta y la presión relativa. La intensidad de presión de medida por encima del cero absoluto se denomina presión absoluta. Por lo común, los manómetros se diseñan para medir intensidades de presión por encima y por debajo de la presión atmosférica, que se denominan presiones relativas o manométricas. Las presiones manométricas negativas indican la cantidad de vacío y en condiciones normales a nivel del mar. Son posibles presiones de hasta 14.7 litros por pulgada cuadrada, pero más bajos, menos una atmósfera. La presión absoluta es siempre igual a la manométrica más la atmosférica. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión atmosférica. La presión barométrica es la presión o el peso que ejerce la atmósfera en un punto determinado. La medición puede expresarse en varias unidades de medida: hectopascales, milibares, pulgadas o milímetros de mercurio. También se conoce como presión atmosférica. La medición de las presiones. En el método más usual para medir las presiones por medio del barómetro o Bourdon, que consiste en un tubo aplanado de bronce o acero curvado en arco. A medida que se aplica la presión al interior del tubo, este tiende a enderezarse y este movimiento se transmite a un cuadrante por intermedio de un mecanismo amplificador adecuado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, ingeniero Tamayo. Soy Isaac Mateo Guillén Rivas, que curso la carrera de Ingeniería Mecánica y que estoy en quinto semestre. Por lo general me ha tocado exponer el tema de la cantidad de movimiento de la mecánica clásica, por la cual tenemos que la mecánica clásica, la cantidad de movimiento de la mecánica clásica se clasifican en mecánica newtoniana, mecánica lagrangiana o hamiltoniana, y también tenemos como la cantidad de movimiento de un medio continuo. A continuación tenemos cada una de las definiciones de estas mismas. La mecánica newtoniana, en la mecánica newtoniana se define la cantidad de movimiento lineal como el producto de la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento depende de la masa como de la velocidad, por la cual tenemos la fórmula que es peso es igual a la masa por la velocidad. En la mecánica lagrangiana o hamiltoniana, en la mecánica lagrangiana y la mecánica hamiltoniana, además del momento lineal y del momento angular, se pueden definir otros momentos, llamados momentos generalizados o momentos conjugados, asociados a cualquier tipo de coordenadas, se le puede decir generalizadas. Y a continuación también tenemos el tema de la cantidad de movimiento de un medio continuo. Esta cantidad de movimiento de un medio continuo se conoce como una porción de materia formada por un conjunto infinito de partículas que forman parte, por ejemplo, de un sólido, de un líquido o de un gas, que va a ser estudiado macroscópicamente, es decir, sin considerar las partículas, o sea, las posibles partículas o discontinuidades que existen en el nivel microscópico, nivel atómico o molecular. Como podemos ver, tenemos el ejemplo de
una esfera cayendo encima del agua. Como podemos ver, aquí se presenta el modelo de la cantidad de movimiento de un medio continuo, por lo cual se puede representar como en el gas o en un fluido, con este caso es en el agua, que al momento de caer genera continuidades, pero de una forma muy micro, podemos decir, porque es de una forma muy pequeña. Por ejemplo, que esta forma una gota de agua, o como podemos poner un ejemplo, una gota de agua que vaya cayendo encima de otra. Nosotros no la vemos, pero si ponemos un microscopio podemos ver que la gota continua sigue cayendo hasta que se desvanece totalmente. A continuación también tenemos el tema de la cantidad de movimiento en mecánica relativista. Es que en el momento de la mecánica relativista funciona similar a la mecánica clásica. Esto quiere decir que dicha magnitud es mayor cuando se refiere a masas de gran tamaño. Eventualmente su impulso sería infinito, lo cual sería un valor irrazonable. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Johnny Zambrano. Les vengo a hablar sobre cantidad de movimiento de mecánica relativista. La constancia de la velocidad de la luz en todos los sistemas inerciales tienen como consecuencia que la fuerza aplicada y la aceleración adquirida por un cuerpo material no sean colineales en general, por lo cual la ley de Newton expresa como fuerza igual a masa no es la masa adecuada. El principio de relatividad establece que las leyes de la física conserven su forma en los sistemas inerciales. Los fenómenos siguen las mismas leyes. Aplicando este principio en la ley F igual a dp sobre dt, se obtiene el concepto de la masa relativista es variable con la velocidad del cuerpo si se mantiene la definición clásica newtoniana de la cantidad de movimiento. Así, la expresión relativista de la cantidad de movimiento de una partícula medida por un observador inercial vive dada, donde son respectivas el módulo al cuadrado de la velocidad de la partícula y la velocidad de la luz al cuadrado. Y Y es el factor Lorentz. Además de la mecánica relativista, cuando se considera diferentes observadores en diversos estados de movimiento, surge el problema de relacionar los valores de las medidas relacionadas por ambos. Cantidad de movimiento en mecánica cuántica. La mecánica cuántica postula que a cada magnitud física observada, m, le corresponde un operador lineal o autoadjunto llamado simplemente observable, definido sobre un dominio de espacio a Hilbert abstracto. Este espacio de Hilbert representa cada uno de los posibles estados físicos que puede representar un determinado sistema cuántico. Aunque existen diferentes maneras de construir operador asociado a la cantidad de movimiento, la forma más frecuente es usar el espacio de Hilbert para una partícula del espacio de Hilbert, L al cuadrado sobre R al cubo, y usar una representación de los estados cuánticos como funciones de onda. En ese caso, los componentes cartesianos del momento lineal se diferencian como resultado interesante adquirido que dichos operadores son autoadjuntos solo sobre el espacio de funciones absolutamente continuas de L al cuadrado sobre R al cubo, que constituye un dominio denso de dicho espacio. Bueno, buenas tardes, profesor. Vamos a hablar de la conservación de la cantidad de movimientos para el sistema no inercial y sus aplicaciones. El sistema referencial no inercial.
En la mecánica newtoniana se dice que un sistema referencial no es inercial cuando en él no se cumplen las leyes del movimiento de Newton. Dado un sistema de referencia inercial, un segundo sistema de referencia no será inercial cuando se describa un movimiento acelerado con respecto al primero. O sea, aquí podemos ver los que son los sistemas no inerciales. Entonces dice un cambio en el módulo de su velocidad de traslación, aceleración lineal. El cambio de la dirección de su velocidad de traslación, por ejemplo, en el movimiento de giro por ejemplo, en un movimiento de giro por ejemplo, en el movimiento de giro alrededor de un sistema referencial. Un movimiento de rotación sobre el mismo, una combinación de alguno de los anteriores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, dice, un ejemplo de sistema no inercial podría ser el correspondiente a un sistema de coordenadas fijo en la Tierra, en el cual los movimientos de los cuerpos serían medidos respecto a un punto de la Tierra que estarán girando. Un observador situado en el sistema de referencias no inercial debería recurrir a una fuerza ficticia, tales como la fuerza de Coriolis o la fuerza centrífuga, para poder explicar los movimientos con respectivos a dicho sistema de referencias. Estas fuerzas no existen realmente, en el sentido de lo que no son causadas directamente por la interacción con otros objetos, pero debería inducirse y si se quiere expresar un fenómeno según las leyes de Newton. Aquí, como podemos ver, aquí más o menos se puede apreciar lo que se está hablando sobre lo que sería este ejemplo, de que se dice que se toma un eje de referencia sobre, como quien dice, en el fijo en la Tierra. Cuando este de aquí comience a rotar o a dar vueltas, esta parte de aquí haría este movimiento que se llama Coriolis, que quiere decir que solito va girando. Entonces aquí podemos ver los ejemplos y vamos a continuar. Ya. En conclusión, la manometría es el proceso mediante el cual un líquido se somete a una medida de presión para establecer los parámetros o niveles de la altura en que se puede llegar a alcanzar. Todo es posible gracias a un aparato denominado manómetro. Como podemos a ver, como aquí nos dicen lo que hemos hablado siempre, lo que han hablado mis compañeros sobre lo que ha sido las presiones, lo que es todo, lo que es el manómetro. Entonces aquí en conclusión sabemos que si no tenemos un sistema con que medir estas presiones, esta de aquí no solamente podemos con el manómetro. Desde un sistema en el movimiento acelerado con respecto a uno inercial se observan fuerzas falsas llamadas de inercia. Este tipo de sistemas con fuerzas ficticias es el sistema de referencia no inercial. Puede observarse aceleraciones sin fuerzas reales. Bueno, profesores, esa ha sido nuestra presentación. Gracias por todo.